buenas tardes, amigos y amigas del Proyecto Grado Cero. Nos encontramos en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California. Agradecemos mucho a esta casa de estudios por el espacio, por las instalaciones, por la hospitalidad para realizar esta serie de programas que estamos realizando aquí en Tijuana, Baja California. En esta ocasión vamos a hablar con el profesor Israel Lavín. Él es maestro en teología, enseña varias cuestiones en torno al cristianismo, y queremos hablar de una serie de temas contigo, Israel, sobre el diálogo interreligioso, esta figura del ecumenismo y bueno, otros temas que hemos planteado para esta entrevista. Así que en primera instancia, bienvenido, ¿no? Muchas gracias. En segunda instancia, cuéntanos cómo surge la cuestión de que diversas creencias, diversas religiones tengan el interés de discutir con otras en torno a la verdad, en torno a Dios, en torno a lo que vienen a plantear cada una de ellas. A lo largo de la historia había una línea que separaba a la iglesia con el mundo secular. Normalmente se le llamaba el clericismo y el otro apartado era el laicado. Normalmente cuando hablamos a lo largo de la historia, mucho de los altos mandos del clérigo, había una especie de hermetismo en cuanto al libre diálogo, y solo ellos, en este caso, eran los poseedores de la verdad. Siempre desde una reforma que se llevó a cabo a lo largo de los siglos, esto ha provocado que haya una libertad y una apertura para que diferentes religiones y diferentes denominaciones estén tratando de dialogar en temas en común que pueda tratar de sanar lo que en un término religioso el pecado ha ido corrompiendo, en este caso toda la sociedad en general. Yo creo que esto no se dio de la noche a la mañana, sino que ha sido a través de un proceso en el que las religiones se están dando cuenta de que hay temas que tienen que unificar para que puedan dar una solución, independientemente de la corriente ideológica que ellos tengan o la denominación que representen. Yo creo que no ha sido de la noche a la mañana, ha sido un proceso en el que hoy en día yo aplaudo que se unifiquen para tener mesas de discusión y llegar a un acuerdo que tampoco pueda ser un problema, digamos, doctrinal en cuestiones de cada uno de los representantes. Bien, dentro del diálogo interreligioso, ¿no? han surgido diversos posicionamientos, ¿no? A quienes ejercen el cristianismo, ya sea desde el punto de vista católico, desde el punto de vista evangélico y desde denominaciones no evangélicas, ¿no? Hay quienes se han manifestado en contra de dialogar con otras dogmas, con otras religiones, con otros grupos, ¿no? Porque hablan de una corrupción, ¿no? Yo me acerco al que no cree como yo, él me puede corromper o yo lo puedo corromper. Correcto. Entonces se ha dado un ambiente de intolerancia y lo peor en algunos casos de indiferencia, ¿no? Porque en la tolerancia te incumbe el resultado de lo que pasa en una relación, en la indiferencia es una exclusión. Correcto. ¿No? ¿Cómo ves este proceso de construir la tolerancia? Porque no se da de la noche a la mañana. Sé que es un esfuerzo institucional, un esfuerzo de las personas involucradas. Y hoy por hoy, ¿dónde estamos situados en este tema? Yo creo que hablando de la intolerancia, tiene mucho que ver de acuerdo a los temas que se aborden. Hay muchas iglesias o denominaciones o grupos religiosos que son tolerantes cuando un tema, por así decirlo, la eutanasia o el aborto, que realmente entran en el cuadro de la ética bíblica o la normatividad evangélica a la luz de las escrituras. Cuando son temas particularmente como homosexualismo o la ley del mismo género, en la unión del mismo género, ahí pueden haber problemas, porque en ocasiones hay grupos que se han dado tolerantes a esa corriente o ese asunto moral, y ahí hay choques. Yo creo que ese asunto de lo que tú me estás comentando tiene mucho que ver de acuerdo al tema. En lo particular, yo como evangélico no tendría ningún problema con tener un diálogo con algún grupo religioso cuando me ponen un tema
por así decirlo, la eutanasia, porque sé que vamos a estar afines, pero si me pusieran un tema, a lo mejor que tenga que ver en desvirtuar el cuadro bíblico versus la ciencia o desde un enfoque diferente, yo creo que ahí es cuando uno puede ser hasta intolerante, y lo digo hasta por mí mismo, y uno hasta se cierra para poder dar, digamos, una apertura de pensamiento, aunque sea del buen espíritu, la persona acercándose a uno. No lo creo. Yo creo que tiene mucho que ver con el tema, y hay temas que sí unifican a cualquier grupo religioso. Bien, en segunda instancia, ¿no? Dentro del cristianismo, ¿no? Hay un diálogo, digamos, intercreyentes, ¿no? Que lo han denominado ecumenismo, ¿no? Que es este acercamiento entre todas las iglesias, todas las denominaciones que tengan en común la figura de Cristo. Correcto. ¿No? ¿Qué es lo que sucede en estos encuentros, en este acercamiento? Hay inclusive instituciones que se dedican a fomentarlo, ¿no? ¿Cuál es tu posicionamiento en torno a este diálogo interno dentro del cristianismo? Yo, hablando del ecumenismo, estoy en desacuerdo, y siempre lo he estado, porque en primera instancia el ecumenismo, la principal organización religiosa que lo promueve, digamos, o que se puede decir, ahí se encuentra la fuente de todo ello, es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Básicamente ellos quieren unificar todas las diversas religiones que tengan en bien común a Cristo, a la persona de Cristo, para poder ser ellas sencillamente la Iglesia Madre Universal, que entre comillas ellos se declaran de esa forma, como la Iglesia Universal. Para mí, ecumenismo va en contra de lo que yo puedo, digamos, profesar a través de un dogma religioso, porque el dogma religioso es una declaración de un hombre respecto a una verdad. Si mi declaración está en contra de aquella, creo yo que el ecumenismo no puede funcionar al respecto en la unificación de ser una sola iglesia madre a nivel mundial. ¿Por qué? Porque va en contra de mis principios, va en contra de todo lo que tiene que ver con la solidez de mis convicciones. Pues, por lo tanto, yo en lo personal, como evangélico, no estoy a favor del ecumenismo. Sin embargo, estoy a favor de que nos sentemos con diferentes organizaciones religiosas para hablar de temas que en común adolecen a la sociedad, y que podemos encontrar soluciones, podemos encontrar un camino a lo mejor que puede ayudar, pero no tanto como para en sí. La esencia del ecumenismo es unificar a todas y ser solo una iglesia, y no es imposible, y no creo que se vaya a dar esto. O sea, lo estás dando a entender que la finalidad o el último paso al que quiere llegar el ecumenismo es a la unificación institucional. Sí, así es. Porque hay quienes estudian el ecumenismo y hablan de un diálogo, de una tolerancia, de una convivencia a sabiendas de que hay cosas incompatibles. Correcto. Pero es una manera de tratarse bien y no ofenderse, ¿no? Hubo un caso muy particular de un célebre artista evangélico, Marcos Witt, hace unos años, cuando lo tacharon y en el YouTube se convirtió esa viral, ese video, en el que él se encontraba en una parte de Sudamérica y en un evento católico que estaban promoviendo el ecumenismo como tal, y Marcos Witt declararía yo he conocido el camino desde chico me han enseñado, y estoy interesado en conocer otro camino. Eso que él dijo hizo un eco tremendo a nivel mundial, porque lo que dieron a entender es que él sencillamente está dejando a un lado todo lo que tiene que ver con sus principios para poder adoptar otros. Entonces, la esencia, a final de cuentas, del ecumenismo es eso. Yo dejo mi principio por el que me he formado y adopto el tuyo, y en el que otro lo va a hacer. A final de cuentas, todos entonces vamos a pensar de la misma manera. Ese es el propósito final. Vuelvo al punto. Hablar de temas que conciernen a la sociedad y a nuestro mundo con problemáticas, estoy de acuerdo. Pero ese es el fin, y ha sido, a los que hemos estudiado el ecumenismo, siempre ha sido, el factor hasta donde quieren llegar: unificar todas las iglesias. Bien, en el caso regional, ¿no? Hablando de Baja California, quizá de México, ¿cuál es la experiencia, ¿no? entre las diversas instituciones religiosas en torno al diálogo interreligioso
y en torno al fomento del ecumenismo. En este contexto, hablando de lo que es Baja California, normalmente hay una organización, particularmente en Tijuana, que se llama la Alianza Ministerial. En esta alianza ministerial normalmente se fomenta esa unificación, pero es dentro de las propias de la misma denominación que persiguen la misma doctrina. En relación al ecumenismo, digamos que aquí en el norte hay mucho hermetismo y está dividido la Iglesia Católica con las diversas religiones. Por ejemplo, los pentecostés se pueden dividir en Asambleas de Dios, en libres, en cuadrangular o Iglesia de Dios. Todos ellos se unifican y forman lo que se le llama una alianza ministerial. Pero la Iglesia Católica está totalmente separada. Cuando la Iglesia Católica hace un llamado, es para que ellos vengan hacia ella. Pero cuando ellos hacen un llamado, la Iglesia Católica nunca viene. Entonces, desde ahí yo veo un problema de intolerancia de parte de la Iglesia Católica en nuestro estado, y veo que hay mucha tolerancia en nuestros hermanos que somos de la misma creencia, aunque de diferentes denominaciones. Nunca ellos vienen cuando les llamamos, pero quieren ellos que vayamos a su llamado, y ese es el problema que ha habido a lo largo de los años en mi experiencia. Entonces es como una falta de comunicación, o sea, por una vía se accede en dos lados. Intereses, ¿no? También de por medio, aparte de eso. Sí, entonces, bueno, a mí me preocupa mucho el tema, y por eso lo propuse, porque en la frontera de México se ha dado, y lo han estudiado muchos intelectuales, sociólogos, politólogos, como es frontera, hay personas de todas partes del país. Correcto. ¿No? Y ha habido un fenómeno muy interesante en Tijuana y en el estado, que es la diversidad religiosa. Correcto. ¿No? Partimos de que en México es preponderantemente católico, pero aquí hemos visto cómo población con las creencias católicas a través de los años han adoptado otras creencias, unas a otras denominaciones Correcto. cristianas, otras simplemente han ido a otras creencias, sí. ¿No? El Islam, cuestiones del Medio Oriente, correcto, de Asia. Entonces ha habido un intercambio, y es un fenómeno muy interesante, porque cuando uno estudia la sociedad, sus valores, sus prácticas, generalmente adoptan las prácticas que le determinan la religión. Correcto. Entonces aquí tenemos de todo un poco. Y la pregunta es, ¿cómo ves este fenómeno, ¿no? de la diversidad religiosa en Baja California, en Tijuana? ¿Y qué es lo que nos puedes contar en tu experiencia? Yo creo que en mi experiencia, lo que yo he vivido de muchas familias al que yo he tenido contacto, y que yo creo que tiene mucho que ver el que cuando ellos dejan sus estados, sus provincias, sus pueblos y vienen al norte, particularmente vienen por un tema económico y vienen por un tema de superación familiar, el crecer, el tener un futuro para sus hijos. Y eso a ellos los hace vulnerables en el tema religioso, muy vulnerables, muy frágiles, muy susceptibles, a tal grado que llega un momento en el que viene un grupo religioso, testigos de Jehová, mormones, islámicos, evangélicos, y les empieza a tratar de inyectar, digamos de esta manera, su creencia a través de invitaciones, de actividades sociales primeramente, comunitarias, etcétera, en su estado de soledad, porque ahí dejaron en el sur familias, dejaron totalmente padres, madres, abuelos, etcétera, llegan aquí, están solos. En ese estado yo le llamo un estado de fragilidad emocional, de vulnerabilidad espiritual, a tal grado que yo a eso, esa es mi respuesta. El que estén solos y lejos de sus lugares de origen los hace tan susceptibles, tan vulnerables y frágiles, a que fácilmente pueden ser seducidos por un grupo religioso. A la larga se pueden ver que de los que eran católicos, digamos, de tradición y de raíces, aquí ya son testigos, son mormones, son evangélicos. ¿Por qué razón? Porque ellos han contribuido no solamente en su bienestar espiritual, sino también ayudas sociales, que aquí se da mucho el tema de la ayuda social, principalmente adaptarlos a que se sientan como parte de una familia, a integrarlos. Creo que ese es el secreto, y creo que
podríamos decir que para muchas iglesias que quieren crecer en Tijuana, si quieren crecer, uno de los secretos siempre, antes de plantarles una ideología religiosa, primero sean amigos de ellos, traten de integrarlos a una familia que sea un grupo de amigos y ayúdenlos socialmente. Eso principalmente es un medio fuerte para la evangelización, y esa es la razón, por eso es que hay mucha diversidad, y aquí de repente encuentras gentes que sencillamente practican de todo tipo, particularmente en playas donde yo vivo. Me acabo de enterar hace poco que hay dos mezquitas islámicas, y está grande y está creciendo particularmente ese grupo religioso. ¿Quién iba a pensar que en Tijuana, en un sector tan pequeño, hubiera ya dos mezquitas islámicas? Para mí eso tiene mucho que ver por el hecho que es frontera y que todos y muchos se encuentran solos, y eso los hace ser vulnerables. Porque muchas veces cuando una persona argumenta el por qué abandona unas creencias y adopta otras, ¿no? Habla de que encontró en la doctrina, en el ejercicio, en las vivencias espirituales, algo de mayor nivel, ¿no? Uh-huh. Pero aquí podemos ver que hay elementos que no tienen que ver con necesariamente con argumentos, sino tú dices, son cuestiones, necesidades personales, sí. Hay opresión social, sí. Muchas veces las instituciones religiosas hacen aportaciones económicas, te dan de comer. Exactamente. Entonces, la pregunta es, o sea, ¿qué entonces hace que las personas cambien sus creencias? Uno, la idea de que encontraron un mayor nivel al desarrollar su vida espiritual, o fueron, no sé si decirlo así, seducidos, atraídos por cuestiones humanas, por cuestiones de tacto, ¿no? Dicen, yo creo que si me dijeras del 0 al 100, ¿qué porcentaje influye si el argumento de un credo al transmitírselo, o el contacto humano? Es el que tiene que ver con el contacto humano. Diría yo que el 70% del efecto que puede producir en alguien depende mucho de las relaciones y de lo que tú hagas por ellos. Estarles simplemente tratando de persuadir con un argumento bíblico. Bien. En la experiencia así lo veo. Ok. Dentro del cristianismo, y en especial del cristianismo evangélico, hay un movimiento espiritual que se conoce como el pentecostalismo. Correcto. ¿No? Y ese fenómeno, para mí, hay que tratarlo con pincitas, porque no es sencillo que un creyente se lo logre explicar a un no creyente, ¿no? Y más en las prácticas y más en las variantes que existen, ¿no? Entonces, eso es por un lado, ¿no? Que nos expliques en qué consiste este movimiento, o qué es, ¿no? El pentecostalismo. El pentecostalismo, y si nos puedes contrastar con este movimiento del catolicismo carismático. Correcto. O el movimiento carismático. Correcto. Bueno, no necesariamente es católico, pero tienen similitudes, sí, y uno se confunde muy fácilmente. Así es. Realmente el pentecostalismo nace en el año 33 después de Cristo. Hasta la fecha el pentecostalismo ha sido un movimiento muy fuerte, pero explicándolo, diría yo que el pentecostalismo es un estilo de vida. Ahora, muchos le hacen la típica pregunta a alguien: ¿tú qué eres? ¿Tú eres evangélico? ¿Tú eres protestante? ¿Tú eres cristiano? La respuesta concreta que yo siempre le enseño cuando estoy dando una aula de clases a un grupo de mi denominación, yo le llamaría: eres un cristiano evangélico pentecostés. ¿Por qué razón? Porque el término cristiano es un seguidor de Cristo, evangélico, alguien que predica las buenas nuevas, y pentecostés, alguien que vive en el mover del Espíritu Santo. Por lo tanto, hablar de una persona es cristiano evangélico pentecostés sería en un término propio. La frase larga sería: soy un cristiano, soy un seguidor de Cristo que predica las buenas nuevas y que vive en el mover del Espíritu Santo. El pentecostalismo tiene mucho que ver con las manifestaciones carismáticas que le da a uno el Espíritu Santo. ¿Cuáles son esas manifestaciones carismáticas? Hablando de los dones, el don de fe, el don de servicio, el don de ciencia, el don de revelación. Tiene una gran diferencia un cristianismo sin
dones y un cristianismo ahora sí con los dones. ¿Por qué razón? Porque hay muchos grupos religiosos, particularmente de los que yo me he desenvuelto, y no creen en la parte carismática. Al no creer en la parte carismática, no los podemos considerar pentecostales. ¿Por qué? Porque no están viviendo dentro de esa esfera, sino que son más que nada conservadores en el ámbito bíblico únicamente, con una liturgia muy fundamentalista, hasta ahí. En cambio, unos que son pentecosteses tienen una liturgia muy libre, muy abierta, y ustedes pueden darse cuenta de esos cristianos pentecostés con una liturgia abierta. No hay entre comillas un control. Pueden brincar, pueden darse vueltas, pueden gritar. En cambio, los que no son pentecosteses, pero que sí son evangélicos, su liturgia es muy fundamentalista. Están parados, están rectos, están formales. Creo que, diría yo, en un término muy loco, muy aseverante, que el pentecostés es desmedido y el no pentecostés es muy medido en su estilo de vida del cristiano. Entonces, básicamente en eso radica, es el estilo de vida, cómo tú vives tu cristianismo. Y el pentecostalismo realmente es muy abierto a las manifestaciones, y el no pentecostalismo es muy cerrado y no cree, de hecho, en las manifestaciones de los dones. Si bien es cierto, planteamos discutir de diversas religiones, en México el cristianismo, usando la palabra en términos muy genéricos, correcto, es la religión más aceptada, sí, o más practicada, ¿no? Entonces, hemos visto que a lo largo de los años ha habido muchos cambios, ¿no? Dentro de las instituciones, dentro de las prácticas de los creyentes, dentro de las denominaciones. De repente surgen grupos que son de la misma denominación y tienen diferencias. Me preocupa a mí en el sentido de que hay quienes queremos estudiar el fenómeno, que queremos estar al pendiente de qué pasa, pero hay cosas que ante los ojos de alguien que quiere estudiarlo a la luz de la academia, de la razón, de usar métodos científicos, no se pueden explicar tan sencillamente, ¿no? Hay quienes acuden a los templos, hacen videograbaciones, entrevistas y otras cosas más para poder tratar de entender qué es lo que sucede en esas prácticas. Y más cuando hablas del pentecostalismo con prácticas muy gráficas, demasiado, ¿no? Son manifestaciones que uno no puede dar cuenta de ellas. Entonces, también, ¿no?, se ha hablado de que, como tú dices, es desmedido. Inclusive hay prácticas que una persona centrada en los estudios pentecostales dice: esto es faramaya, ¿no? Esto es teatro, esto no es una práctica espiritual, esto es un desfasamiento. Y quiero entrar a un tema, bueno, antes, que hay que abordar la cuestión del fanatismo, ¿no? Correcto. Nada más antes, hazme la distinción o apóyame en explicar entonces qué se diferencia de la cuestión carismática. Sí, y comentaste hace un rato acerca de la Iglesia Católica, que también encontramos dentro de ella ramas que se desenvuelven como carismáticos, y que eso puede causar confusión en alguna persona que es pentecostés y se encuentra o ha escuchado, ¿no? Básicamente, mucho de los movimientos católicos están viviendo un mundo carismático en el hecho de que están enfatizando mucho el tema de la oración al enfermo, de lo que es la glosalía en el griego, que es hablar en lenguas. Están incursionando cantos que son meramente pentecosteses dentro de sus mismas instalaciones, que están promoviendo mucho el mover del Espíritu Santo. Entonces, cuando todo eso se está filtrando ya, prácticamente esa iglesia católica se le llama entonces una iglesia católica carismática, por el hecho de que están tratando de, en su liturgia, de desarrollar prácticas que una iglesia pentecostés carismática lo hace como algo común. Ellos lo están haciendo. Iglesias católicas que están orando por los enfermos, promoviendo al hablar en lenguas, están hablando mucho de la evangelización, están hablando mucho del poder del Espíritu Santo, cuando antes otros temas doctrinales eran los que más imperaban en esa iglesia. Y ahí es cuando hay un problema hasta interno en el mundo de los católicos, porque lo sé, que en ocasiones hasta hay amenazas de excomulgación a algunos de los que están encargados en esos lugares. Aquí en Tijuana, no, aquí no están lejos,
hay un movimiento fuerte con el famoso Padre Rayito, que es muy conocido aquí en Tijuana. Este sacerdote, todos sus cultos parece Pentecostés, de hecho hasta en la tele sale y hay sanación, se habla de promover en lenguas. Entonces eso de repente ha causado que su iglesia, interesante, pero ha crecido 3 veces más de lo que antes había en número. ¿Por qué? Debido a, en este caso, el ejercicio carismático que se está desarrollando. Entonces tiene mucho que ver esas prácticas. Bien, ahora hablando de las prácticas, del ejercicio de la fe, al final de cuentas creo que todas las personas de alguna manera tienen en su vida una parte dogmática de fe, ¿no? Claro. No importa la que sea, me parece que el hombre no se separa nunca de esa concepción, sí, ¿no? Pero hay quienes luego quieren acercarse a estos movimientos, ¿no? Puede ser desde espectadores, interesados, y se topan con un fenómeno que se llama el fanatismo, ¿no? Que ellos no aceptan la manera de las prácticas, hablan de que son desfasadas, se genera la intolerancia, ¿no? Y eso genera problemas sociales. Correcto. ¿no? En una comunidad laica los genera, y dentro de las comunidades religiosas lo genera. También. Entonces, en primera instancia, ¿qué es lo que podemos entender por la palabra fanatismo, ¿no? ¿Y cuáles serían las prácticas más comunes que identificas como fanáticas realmente, ¿no? Porque una persona dice, él va todos los domingos al templo, fanático. Dices, bueno, hay que hablar hasta dónde, hay que definir hasta dónde alcanza el uso de esa palabra y de ese entendimiento. El Señor Jesús en los evangelios explicó una ocasión que habían 2 tipos de gentes: los que se encuentran en el camino y los que se encuentran junto al camino. Y hubo un caso muy particular de un ciego, se llamaba Bartimeo, que cuando Jesús estaba transitando, él se encontraba junto al camino, pero cuando Jesús empezó a pasar por allí, él clamó fuerte. Y lo interesante de ese relato es que después que el ciego fue partícipe de un milagro y cobró la vista, el texto dice al final, y Bartimeo le seguía en el camino. Entonces la diferencia particularmente de un fanático a un verdadero seguidor radica en dónde se encuentra situado. Y al hablar de estar situado me refiero en cuanto a sus pensamientos, en cuanto a su corazón. Entonces el tema del fanatismo es básicamente, explicando en un término ya más común, es alguien que no tiene compromiso, en este caso con la iglesia, que fácilmente puede ser persuadido por otra denominación e irse, y que nunca tiene un compromiso ni con Cristo ni con sus líderes que están en este caso dirigiéndolos en ese lugar. El que es un verdadero seguidor, en las buenas y en las malas, bajo presión o sin presión, siempre va a permanecer dentro de ese canal. El que no lo es, el fanático, siempre va a estar sin compromiso, siempre va a ser una persona, digámoslo en esos términos como lo manejamos los evangélicos, un bebé espiritual que carece de una madurez, de un crecimiento, y que por lo tanto son personas difíciles de tratar como líderes, porque son muy, pero muy menguantes, y que fácilmente, como dice un texto en la Biblia, son como hojas que son llevados por el viento, por toda doctrina que se está llevando por todas partes. Son hojas que se están guiando por todas partes. Entonces realmente un fanático es alguien que carece de compromiso y que no se encuentra en el camino de Dios. Bien, hay una cuestión. Las personas de mi edad que conozco que usan la palabra fanático para referirse a alguien que es creyente, generalmente destacan las cualidades de que asiste en exceso a su templo. Un fariseísmo, por así decirlo, ¿no? Habla en exceso de la Biblia, de Dios, ¿no? Constantemente invita a sus colegas a conocer, a un evento y otras cuestiones, ¿no? Entonces, a una persona que ejerce eso, ¿qué es entonces? Sí, si no es exacto. Un fanático, ¿qué es? Porque yo, a lo que tú me planteas, yo no le llamo eso fanático. Fanático es lo que yo te comenté hace un momento desde mi punto de vista. Alguien que no está comprometido. Básicamente, a esa persona que tú dices vive de una forma excesiva ese cristianismo, invitando a todo el mundo y todo eso, es un religioso. Es muy diferente el concepto religioso a ser un fanático. De hecho, la palabra fanático está ligada a un simpatizante. Un simpatizante es alguien que está con el partido rojo,
porque le conviene hoy, pero mañana está con el verde porque le conviene y se va al verde. Eso es un simpatizante. Para mí, un fanático es ese tipo de personas que se mueven rápidamente, pero el que tú mencionas básicamente es un religioso. El religioso entra en un cuadro de lo que la palabra propiamente religión significa. En el latín significa ligar. Alguien que se liga a Dios por medio de actividades. Entonces, muchas veces el término religioso lo ensuciamos diciendo que es un fanático, que es hasta un fariseo, cuando no es así. Una persona que está exageradamente viviendo un cristianismo, realmente le podríamos llamar, bueno, está apasionado, bueno, tiene interés de que todo el mundo sepa lo que él hace. Y yo diría que más allá de ensuciar ese tipo de nombres, al contrario, son esas personas que valen la pena. Ahora, sin embargo, hay muchos que nomás lo hacen porque sencillamente quieren quedar bien con algún líder, pero tarde o temprano, al no ser ellos puros o sinceros, sencillamente se rebelan y terminan siendo lo que le llamo anteriormente fanáticos. Se mueven después, no permanecen. Entonces yo creo que a eso que tú mencionas son religiosos. No los podemos llamar de otra manera, porque el fanático para mí ni siquiera es un religioso, es una persona que está allí por intereses, que está allí porque le conviene y que a fin de cuentas no tiene otro, digamos, interés más que ese. Hay una cuestión que también me preocupa mucho, que se asocia con el fanatismo, usando la palabra como te la comento. Correcto. Con personas excesivamente religiosas, ¿no? Y han surgido movimientos separatistas. Correcto. De las corrientes existentes, ¿no? Y han creado estos grupos que casualmente se les denominan sectas. Y hay una cuestión, porque ha habido grandes casos o grandes historias de estos movimientos de corte espiritual que han incurrido en actos de violencia, ¿no? Correcto. Ha habido en la historia grupos que proclaman que van a suceder los hechos apocalípticos en poco tiempo. Correcto. Y hay que tomar decisiones, ¿no? Entonces, algunos de ellos se han privado de la vida, lo que le llaman el suicidio colectivo, genocidio, sí. Inclusive violencia, justificándola en el ejercicio del cristianismo. O sea, yo te golpeo porque te estoy poniendo en disciplina, te estoy enseñando y necesito que aprendas, ¿no? Entonces, correcto. Es una medida válida y autorizada, sí. Por eso la ejerzo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa con estos movimientos que ejercen violencia, ¿no? Que deprimen a la persona, que la humillan y que a la luz, ¿no? de alguien que esté centrado en alguna denominación, son actos aparentemente dentro del cristianismo, correcto. Pero realmente se desfasan, están como disfrazados. Sí, sí. Entonces, ha habido muchas personas que se han abanderado con una religión. Exacto. Y han hecho esas cosas. Tiene mucho que ver eso, no tanto con un grupo de personas, sino con una persona. Normalmente cuando hay ese tipo de movimientos que inclusive digamos se desenvuelven en la violencia, en hechos como tú mencionas, en muertes, genocidios y atentados, etcétera, tiene mucho que ver con un dirigente, tiene mucho que ver con un líder. Básicamente alguien que mueve masas, alguien que tiene un poder tremendo para la persuasión, para el cambio de la mentalidad, no solo de uno, de muchas personas. El problema no radica en qué tipo de personas son ellos, el problema radica en qué tipo de persona es la que dirige a ellos, y lamentablemente esa persona que los dirige es una persona que está centrada en una ideología religiosa, pero sin embargo esa persona básicamente no las encontramos a diario. No las encontramos en todo lugar, sino que son personas que a raíz de problemas fuertes del pasado, entonces ellos a través de la religión la usan simplemente como un estandarte, pero sin embargo quieren ellos lograr un propósito. ¿Un propósito cuál es? Quiero que Tijuana se limpie de la inmundicia. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a hacer un atentado sobre el Palacio Municipal. Voy a hacer un atentado sobre un evento donde van a estar los políticos. Entonces, ¿por qué lo está haciendo? Porque esa persona tiene un problema psicológico, tiene un problema fuerte de su pasado, y que a eso sí tiene un poder adquisitivo tremendo en el arte del convencimiento, de la persuasión. Y básicamente yo no culpo a la gente, yo culpo básicamente al dirigente que los dirige, que los está llevando a ellos a ese punto. Hay que darse cuenta, como los islámicos, ellos son robots. ¿Por qué? Porque hay alguien que los ha programado.
hay alguien que los ha convencido, hay alguien que los está dirigiendo. Es cierto, uno dice, pero es que si ellos no quieren no lo van a hacer, pero es que ellos a final de cuentas lo hacen. ¿Por qué? Porque no fue un asunto de la noche a la mañana para convencerlos. Desde niños, desde adolescentes, se les ha convencido que dar la vida va a ser un privilegio. Entonces tiene mucho que ver quién los dirigió, quién los formó, quién está delante de ellos. Entonces no radica en por qué. La respuesta sería, no es que esas personas básicamente lo hagan, sino que ellas están dirigidas por alguien. Entonces ahí está el problema. Ahora, ¿quién los dirige? Que abordas el Islam. Muchos grupos islámicos, ¿no?, hablan de estos movimientos porque dicen, hey, me tachan a mí que soy una religión violenta con los no creyentes, ¿no?, con los que no comparten, ¿no? Pero muchos también ellos se han dedicado a desligarse de esos movimientos y encasillarnos como movimientos sectarios. Correcto. Como movimientos que se apartan del entender general o genérico que existe de esa religión, y que son grupos que tienen variantes interpretativas que de ahí buscan justificar atentados terroristas, el sentirse autorizados por una divinidad y poder matar a toda una familia. Correcto. Poner autos bomba, ¿no? Entonces es muy preocupante para mí en el sentido de que la sociedad, si bien es cierto, ha abordado la idea de que pueda tener necesidades con relación a su vida espiritual, o pueda pensar que es una parte que tiene que trabajar su vida, pues bueno, cuando ve las instituciones religiosas, cuando ve los grupos, cuando ve movimientos, dice no gracias, ¿no? Entonces al final de cuentas buscan o van a otros caminos, ¿no? Y la cuestión es, bueno, clarificar, aclarar que no es la institución, sino son grupos, o son, como tú dices, personas en lo individual que han usado la institución para cosas ajenas. A eso se le llama fundamentalismo. El fundamentalismo es cuando un grupo de personas que están dirigidas por alguien se encierran y forman un propio, digamos, seto, y en ese centro donde ellos están formados se autodeclaran los conocedores de la verdad, y ellos son los que dentro de ese hermetismo nadie más puede entrar que piense diferente. Es ahí cuando nacen esos problemas sectarios y que usan el nombre de una religión, y hay problemas luego mayúsculos en la sociedad, pero tiene mucho que ver con el fundamentalismo religioso, no al fundamentalismo religioso, porque ahí está el problema. Ellos provocan divisiones, ellos provocan atentados, ellos provocan inclusive que se destituya a verdaderas personas que sí están sirviendo con el corazón y con la pasión, porque ellos dicen no están afines a lo que nosotros creemos. Básicamente es el fundamentalismo. Es un tema muy interesante para estudiarlo, el fundamentalismo religioso. Eso no solamente se da en el Islam, se da en todas las religiones, y son los que provocan, a final de cuentas, dentro de una iglesia local, divisiones, conflictos interrelacionales, y que a la larga uno se pregunta, pues ¿qué pasó? Bueno, hay que recordar, 3, 4 personas se juntaron, ellos estaban dirigidos por alguien, comenzó todo así, a ratito eran 50, y esos 50 dividieron toda una iglesia, acabaron con el líder que se encontraba ahí, y al final de cuentas vivieron un fundamentalismo. Es básicamente así se define el fundamentalismo religioso, se encierran en sus propios setos. Entonces, digamos así que son grupos de personas que determinan las prácticas, determinan todo, el entendimiento, y lo implantan. Sí, a su propio interés, y a eso se le llama normalmente una deducción. Ellos deducen algo, digamos, de lo general a lo particular, de lo general que está pasando en el mundo a lo particular de lo que ellos en su mente tienen, y ahí es cuando empiezan a buscar gentes afines a esos pensamientos, y entonces ya se hace un grupo, y a la larga se convierte en una secta, y esos ya son problemas grandes. Ok, ahora hay una cuestión para entrar a hablar de la sociedad, de cómo es la relación o cómo conviven las personas creyentes en un gobierno que se manifiesta laico, en una sociedad que hace su plan global como Correcto. sociedad, ajena a cualquier creencia, ¿no? Bueno, de entrar en la discusión, realmente son preguntas que uno se hace, ¿no? ¿Puede un gobierno tener una neutralidad absoluta? ¿Puede un gobierno excluir preferencialismos a ciertas creencias, ¿no? Pero mi interés es
al revés. ¿Cómo reaccionan los creyentes, la iglesia, con las políticas de un gobierno laico? Cuando elimina preferencialismos, cuando determina o busca construir equidad, tolerancia, igualdad de oportunidades a las diferentes asociaciones religiosas, pues ¿cuál es la reacción de esta parte, no? Porque tú has hablado, hay temas que nunca se va a ver un consenso, claro. Quizá el aborto, claro. quizá la eutanasia, el suicidio, ¿no? Correcto, y otras cuestiones. Correcto. Creo que México está muy adolorido en el tema que mencionas, particularmente cuando digo México me refiero al mundo evangélico en México, porque lo que notamos es de que si yo hablara a nombre de todos los evangélicos en México, realmente estamos sentidos con nuestro gobierno por el hecho de que a lo largo de la historia, aun cuando el gobierno se declara laico, en ese aspecto, nos damos cuenta que están bien unificados con la Iglesia Católica Apostólica Romana, y lo vemos en los diferentes medios, en los diferentes relaciones que se dan, tanto medios de comunicación como en el espectáculo, como el propio presidente de la República, etcétera. La Iglesia evangélica está sentida al respecto. Entonces, creo que aquí en México hay mucha preferencia de parte del gobierno al catolicismo, y el catolicismo influye de una manera devastadora sobre el gobierno de México, y nosotros los evangélicos ya hasta nos hacemos ya de la vista gorda, porque realmente ya es algo que es normal, pero que creo que la Iglesia evangélica que está creciendo en México debe levantar la voz a que se cumpla ese aspecto, digamos, que está en la Constitución. Debe de haber una separación y no debe de haber una influencia. Claro, debe de haber influencia cuando hay temas en común que pueden favorecer a la iglesia sin violentar ningún principio religioso, pero en este caso nos damos cuenta que el presidente lo está ungiendo sacerdote, que en los medios de comunicación siempre se promueva el matriarcado, que vemos que aún en los deportes vemos la influencia del catolicismo. Entonces ahí nos damos cuenta, entonces, ¿qué está sucediendo? Entonces la iglesia evangélica está sentida, y yo hablo como por todos los mexicanos, en el que no se cumple al pie de la letra al respecto. Para mi punto de vista, la iglesia está totalmente evangélica, está separada del gobierno, y el gobierno está separado de la iglesia evangélica por esas razones, mientras que la iglesia católica goza de privilegios de todo tipo en todos los ámbitos, debido a que nunca se han separado, cuando en un papel dice que sí son separados, pero en la práctica nadie me puede desmentir, no es así. Bien, hay una cuestión en relación al gobierno laico, ¿no? Este gobierno, en los términos en que te plantea, porque cuando uno estudia la laicidad o el laicismo, correcto, hay muchas vertientes, ¿no? Hay laicismos que terminan comprometiéndose con una creencia, y hay laicismos excluyentes. Correcto. Entonces, la pregunta es, ¿el cristianismo en general, o por lo menos el tipo de cristianismo que tú ejerces, acepta o compatibiliza con la concepción de un gobierno laico en los términos siguientes, ¿no? 1, que no haga distinción de religiones; 2, que fomente la tolerancia; 3, que sus políticas pues no se guíen o no se influencien por ninguna, sino sea un espacio donde se construye esa libertad, ¿no? Tú, ciudadano, puedes hacer lo que quieras, nada más no te metas, o sea, que tus actos no ofendan a los demás, porque ahí sí intervienen. Exacto. Yo creo que sí. Yo creo que por ese lado la iglesia, en mi caso la iglesia evangélica, está a favor de lo que tú mencionas, de esos términos, de que no se comprometa nada de por medio, y que es cierto que hay esa libertad religiosa, porque de esa manera para nosotros es algo positivo, en el hecho de que podemos promover este credo que profesamos, ahora sí que a los cuatro vientos. De lo contrario, ahora sí que habría hasta limitantes para poder predicar, para poder dar testimonio, para poder, digamos, proclamar nuestras creencias. Entonces yo creo que estamos a favor de esos parámetros que mencionas, esos términos, y el punto es que sí hemos visto que muchos gobiernos, particularmente municipales o hasta estatales, le han favorecido cuando ellos dicen: esta plataforma es para todas las iglesias, solo pidan cita y se les va a dar.
y ustedes pueden exponer algo así como lo que pasaba en este caso en Atenas hace muchos siglos, cuando alguien podía venir y podía exponer sus ideas y sin problema, había tolerancia. Entonces yo creo que por ese lado es algo que a todos nos favorece y que no podemos tampoco cerrarnos y decir no, es que no debería ser así, porque a la larga a nosotros nos afectaría también. No habría libertad de culto, libertad de profesar un credo. Entonces yo creo que por ese lado estoy de acuerdo en todos esos términos, y hablo a nombre de los evangélicos. Claro que sí, estoy a favor de eso, aunque te repito, en la práctica lamentablemente sí hay más influencia en otros. Bien, pues por mi parte no hay más preguntas. La intención de esa entrevista era aclarar ciertas cuestiones tanto del diálogo interreligioso como del ejercicio del cristianismo, ¿no? Porque México es un país donde abunda esta creencia en las diversas denominaciones, instituciones que existen, y me parece que la sociedad está interesada en entender las distinciones internas, correcto, ¿no? Porque correcto. Uno voltea a ver allá, oye, pues yo veo que todos son casi iguales, pues no me gustó, muchas gracias, por otro lado, y la importancia, ¿no? De poner las cosas sí. en su lugar. Así ¿no? es. Entonces eso es lo importante. Aparte, en la región es un tema evidente, es un tema donde la diversidad religiosa es mucha, y pues son cuestiones que hay que resolver, ¿no? Pero primero hay que plantearlas, aclararlas para poder tomar medidas. Definitivamente. Es que pues, no sé si gustas agregar algo. Sí, gracias. Comencé al principio hablando de clericismo y el laicado, y básicamente cierro con esa parte. Desde el momento que en la historia se le permitió al laicado básicamente escudriñar ese libro al que más de 15 siglos se les había prohibido por la Iglesia Católica, a partir de ahí que el movimiento popular comenzó a leer ese libro, la Biblia, la historia cambió. Y eso fue por la apertura que se dio para todos. Yo creo que estoy muy de acuerdo, estoy a favor de que haya un diálogo interreligioso, que estoy muy de acuerdo que se ponga en una mesa temas de discusión, porque es ahí cuando uno se enriquece y uno también entiende al otro, pero sin violentar esos principios. Jamás va a ser el propósito de la unificación, pero sin embargo sí podemos estar de acuerdo. No necesariamente estar unidos, pero sí estar de acuerdo. Y creo que ese es el fin, porque todos vivimos en un mundo y a final de cuentas somos seres humanos que padecemos, y hay situaciones que si nos unimos podemos buscar acuerdos. Sin embargo, no significa ello que seamos ahora sí que partícipes de lo que otros hagan. Por eso es básicamente un resumen general de lo que hemos estado hablando. Básicamente yo como profesor, como ministro de culto, lo digo y lo sostengo, y estoy firmemente y lo puedo declarar, que para mí la regla de fe y conducta se encuentra en las Escrituras, y que ella es la que me da un guía en la que yo pueda prevalecer en este mundo. Pero sin embargo yo estoy abierto a escuchar a otros para que podamos ayudar a este mundo sin problemas de doctrina, sin problemas de corriente. Simplemente unirnos, y no como el ecumenismo, simplemente llegar a acuerdos para poder dar soluciones. Es todo, ¿no? Muchas gracias. Bien, entonces propones una convivencia, ¿no? Sí, es sin todo. agresión. Sin agresiones y sin el énfasis de la unificación, porque el ecumenismo eso es lo que busca. Pero sí podemos convivir y podemos tratar de dialogar cuáles son los problemas en común y cómo podemos solucionarlos sin tratar de unificar y que todos sean una sola iglesia. Tolerancia en ese aspecto. Bien, pues muchas gracias, estimado público. Espero que este tema les haya agradado, que la charla ha sido amena. La idea era aclarar las cuestiones. Dudas y preguntas, pues ahí las dejan en la plataforma, en el YouTube, en el Face, en donde quiera que estemos. Bienvenidos los comentarios. Agradecemos a la Facultad de Derecho Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California por este espacio, y pues nos seguimos viendo desde las transmisiones especiales que estamos realizando aquí en Tijuana. Muchas gracias.